¿Te gustaría aprender a crear bases de datos con MySQL e integrar a tu proyecto Java? Quédate con nosotros que te enseñamos cómo. Bueno, yo soy Luis Puig, soy monitor aquí en Alura Latam y por motivos de accesibilidad voy a autodescribirme. Soy un hombre de piel blanca con pelo marrón, ojos marrones, estoy con anteojos y tengo un fondo atrás mío de verde clarito. Y ahora voy a pasar a mi compañera que nos va a acompañar hoy para que también haga su presentación. Hola, mi nombre es Brenda Souza. Yo soy también School aquí en Latam y bueno, yo voy a hacer también mi autodescripción. Yo soy una persona parda con pelos y ojos negros. Yo estoy usando una remera negra también y mi fondo es blanco. Hoy estamos hablando sobre MySQL, que es una base de datos relacional mucho usada en el desarrollo backend. Y bueno, tenemos muchas maneras de crear una base de datos y integrar nuestra base en un proyecto Java o Spring. Yo voy a presentar una manera. Bueno, aquí tenemos nuestra idea IntelliJ con la consola abierta. Antes de empezar, necesitas instalar tu base de datos MySQL. Si no has instalado tu base, puedes ver nuestro material complementario, que es sugerencias de artículos como un guión de instalación de MySQL y MySQL Workbench, que es tu interfaz gráfica. Bueno, yo tengo mi MySQL instalado, entonces yo voy a empezar con nuestro primer comando. MySQL.u de usuario. El nombre de su usuario, en mi caso, es root-p y así ejecutamos nuestro comando. Aquí tenemos que insertar nuestra contraseña. En mi caso es una contraseña simple. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ahora tenemos nuestra consola de MySQL, donde podemos ejecutar comandos directamente en la base de datos. Aquí tenemos nuestro segundo comando, que es create database, para crear nuestra base de datos. Create database y tienes que insertar el nombre de tu base de datos. En este caso, PubMed. No olvides tu punto y coma y bueno, puedes ejecutar. Aquí tenemos el comando listo y podemos ver nuestra base de datos en la lista disponible con todas las bases de datos que tenemos en nuestro MySQL, usando el comando show databases. No olvides el punto y coma otra vez. Y bueno, al final tenemos nuestro PubMed. Bueno, ahora tenemos que usar la base de datos para crear una tabla. En nuestro contexto tenemos una clínica médica. Entonces yo voy a crear una tabla de pacientes. Bueno, usamos el comando para usar la base de datos use PubMed, que es el nombre de nuestra base. Aquí nuestro comando está listo, es solo una nota de la base de datos cambió porque actualicé informaciones de ella. Ahora podemos crear nuestra tabla. Ahora podemos crear nuestra tabla de pacientes. Aquí tengo una copia de lo comando create table pacientes con algunos atributos. En este caso tenemos ID, que es la identidad, es un valor entero y alto incremental, o sea, la base de datos inserta automáticamente el valor de nuestra identidad, que es un valor único también. También tenemos nombre y email o correo electrónico, que es dos variables de texto. Entonces usamos el tipo varchar. Al final tenemos la configuración de primary key, que es la clave primaria, donde insertamos que la clave primaria de la tabla pacientes es el ID. Y bueno, no olvides tu punto y coma y puedes ejecutar el comando. Aquí tenemos nuestro comando listo y podemos ver nuestra tabla en el base de datos PubMed.
Pero ¿cómo? Usamos el comando show tables y así podemos ver todas las tablas disponibles en nuestra base de datos PubMed. Y bueno, aquí tenemos nuestra tabla, pacientes, lista. Pero, ¿cómo integramos, insertamos la base de datos en un proyecto Java o proyecto Spring? Usamos, en este caso, un proyecto Spring como una clínica médica, y en nuestro proyecto tenemos una carpeta llamada Resources, que es recursos, y tenemos en esta carpeta el archivo Application Properties, que es propiedades de aplicación. Entonces tenemos tres comandos aquí de configuración, que es URL, que es la ruta, y la conexión con nuestra ruta local y el nombre de nuestra base de datos. También tenemos username y password, que es usuario y contraseña. Aquí tenemos mi usuario, que es root, y mi contraseña, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, con esos atributos puedes integrar tu base de datos a tu proyecto Java y Spring. Muy interesante, Bre, esa forma de crear esas bases de datos y tablas. Pero ahora me gustaría que veamos otra forma, ¿no?, de hacer lo mismo, pero a través de una interfaz gráfica, que en este caso es MySQL Workbench. Entonces vamos directo. En este caso estamos en MySQL Workbench y vamos a ver cómo hacer exactamente eso. Así que vamos primero al iconito del más de la base de datos, de Create a New Schema. Hacemos clic ahí y se nos despliega esta otra ventanita. Aquí vamos a poner PubMed, que es el que va a ser el nombre de nuestra base de datos. Vamos a Apply, acá abajito al botón. Genial. Y vemos que se nos despliega esta otra ventanita en donde nos va a aparecer el código SQL o la sentencia SQL que se ejecuta por detrás, ¿sí? Vemos ahí que dice Create Schema PubMed. Vamos a Apply de nuevo. Ahí abajito en el botón. Y vemos que nos aparece este mensajito que dice que se ejecutó la sentencia SQL satisfactoriamente. Estamos en Finish. Perfecto. Vamos a cerrar esa ventanita que se nos abrió. Perfecto. Y vemos aquí en la parte de la base de datos, en la parte izquierda de nuestra pantalla, que se creó esa base de datos con el nombre PubMed. Ahora, si desplegamos esa flechita, vamos a ver que dentro tenemos otras opciones como Tables, View, Store, Procedures, pero vamos a enfocarnos en la parte de Tables. Entonces vamos a hacer un clic ahí y clic derecho, Create Table, para crear una nueva tabla. Hacemos clic y se nos abre esta otra ventanita en donde aquí vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre pacientes. Pacientes, genial. Y ahora, para poder ver con mayor claridad, vamos a hacer clic en esas dos flechitas para arriba que están ahí. Perfecto, hacemos clic ahí y vemos que se despliega para arriba. Y tenemos mayor visión de lo que son las columnas. Entonces vamos a empezar con la primera, que sea, por ejemplo, el ID paciente, ¿sí? Hacemos doble clic. Perfecto. Y se nos genera automáticamente el ID de pacientes, que va a ser del tipo int, o sea, un entero. Y vamos a ponerle que sea primary key, o sea, una llave primaria, que sea not null, es decir, que no acepte valores nulos, y que sea AI, que lo que significa es que sea auto incremental, para que a medida de que yo vaya ingresando nuevos datos, eso vaya 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a poner otra columna que sea nombre pacientes, por ejemplo, que va a ser del tipo varchar, ¿sí?, como está ahí, y que sea not null, es decir, de que sí o sí tengan que ingresar el nombre del paciente. Y por último, por ejemplo, puede ser edad paciente, para saber
la edad del paciente. Ok, vamos a poner varchar, que sea not null también. Ahí está. Y ahora vamos a darle en apply. Y también se nos abre otra vez esta ventanita en donde vemos esa sentencia SQL, damos en apply nuevamente y vemos que se ejecutó exitosamente y damos en finish. Vamos a cerrar esa parte. Vamos a desplegar ahora esa flechita que tenemos en la parte de table y vemos que se creó la tabla pacientes. Ahora en la parte de pacientes vamos a hacer clic en el rayito, que es el último icono que está a la derecha. Ese, exactamente. Y vemos que se nos despliega esta otra ventana. Y como vemos, aquí tenemos ya nuestra tabla con sus columnas, ¿sí? En donde en este caso podemos ejecutar este select asterisco from y la base de datos, punto, con la tabla que queremos traer los datos. Pero en este caso nos va a devolver esa tabla vacía, por lo que no le hemos cargado esos datos, ¿no? Que en teoría esos datos vienen de la aplicación Java en la que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, este es por eso que va a estar vacía esa tabla. Así que esta es otra forma posible de poder crear sus bases de datos y de poder implementarlas con su proyecto Java. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.